Ok, chicos, bienvenidos a una nueva clase. En sí, esta clase es de refuerzo sobre los temas que ya habíamos estudiado en las clases anteriores en el cuarto bloque. El día de hoy vamos a reforzar lo que ya habíamos aprendido anteriormente, ¿verdad? Vamos a tratar de despejar algunas dudas que ustedes tengan con respecto a estos temas y podamos desarrollar la prueba, ¿verdad? Entonces, chicos, pay attention. Una de nuestras primeras clases que nosotros habíamos visto en el cuarto bloque es con respecto al uso del presente simple. ¿Qué es el presente simple, chicos? Es un tiempo gramatical. ¿Y este tiempo gramatical para qué nos sirve? Para expresar las actividades, las acciones, las rutinas que nosotros realizamos a diario, ¿verdad? Entonces, como por ejemplo, recuerdan ustedes, yo estudio, ellos estudian, yo cocino, ella cocina, ella limpia, nosotros limpiamos, ¿verdad? Presente simple, las acciones que realizamos a diario. Yo hago deberes, yo limpio la casa. Eso se refiere con respecto al presente simple. Pero también ustedes recordarán que en el presente simple nosotros debemos de tener en cuenta algunas reglas gramaticales para las terceras personas, entre ellas, ¿cuáles? He, she, he and it. Estas son las terceras personas del singular. Cuando yo voy a expresar algo como por ejemplo, él come pizza. Esto o eso bebe leche. She cooks vegetable. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros utilizamos o cuando vamos a expresar algo con ella, él, esto o eso, nosotros debemos de utilizar las siguientes reglas. Entre ellas, una de las primeras reglas que nos decía que para los pronombres de he, it and she, vamos a aumentar una S al final del verbo. Cuando digamos ella, esto o eso, cuando nos referimos a un animal o una cosa. Y cuando decimos él, vamos a aumentar una S al final del verbo. Él come pizza, esto o eso bebe leche, ella cocina vegetales. Nuestra primera regla, ustedes recordarán, ¿verdad? Vamos a ver, siguiente, ¿qué más nos dice con respecto al uso del presente simple? Aquí ya tenemos las reglas. Ahora tenemos que recordarlas, no se me olviden, chicos. Yo sí les envié este cuadrito. Este cuadrito ustedes lo tienen que estudiar porque de acuerdo a esto va a estar la prueba. Primera regla, pay attention, como lo que yo les decía. Añadimos la S a las terceras personas del singular, es decir, he, she, it. The work, works, the dance, dance, the read, reads, the speak, speaks. Solo para he, she, and it, ¿ok? Nuestra segunda regla que dice, para los verbos, igualmente, esto siempre va a ser para he, she, and it, ¿ok? Entonces, ¿qué nos dice? Si yo quiero decir verbo besar, verbo lavar, verbo ver, verbo arreglar. Si yo quiero decir ella arregla, vamos a ir haciendo ejemplos con ustedes, ¿ok? Pondrá mi atención, por favor. Si yo quiero decir ella lava los platos, listo, en español. En inglés, ella, que sería she, ¿ya? She, pero el verbo lavar, ¿cuál es? Wash. Ah, ya, wash, ella lava, pero como yo estoy utilizando a la tercera persona que es she, ¿qué es lo que pasa? Tengo de tener en cuenta la regla. Cuando los verbos terminan en
doble S o en S, SH, CH, X. ¿Qué es lo que vamos a aumentar? ES. Ah, entonces, por lo tanto, yo aquí tengo que aumentar ES. Ok, no se me olvide. ES. Ya se me hizo todo rojo. Ok. ES, chicos, tengan muy en cuenta. Déjenme ver si como sombrear solo esta. No, se hace todo. Ya, ok. Entonces, recuerden que nos dice que debemos de tener en cuenta cada una de las reglas gramaticales. En este caso, como ustedes pudieron observar, yo aquí utilicé el verbo lavar, pero como el verbo termina en SH, que tengo que aumentarle yo, ES. Y así debemos de trabajar con todas las reglas, pero solo para los pronombres she, he, and it. Ah, pero si yo quiero decir yo lavo los platos. ¿Ya? O yo lavo una fruta, cualquier cosa yo lavo los platos. ¿Qué es lo que hago yo aquí? Pay attention. Yo, ¿cuál es el pronombre yo? I. ¿Ok? I. ¿Qué pasa? Lavar. ¿Cuál es el verbo lavar? Wash. Yo lavo. Wash. ¿Tendré que aumentar yo la regla? ¿Yes o no? ¿Aumentaré regla, chicos? ¿Le aumentaré la ES o no? Chicos, No. no, ¿verdad? ¿Y por qué no aumento la regla, Joana? ¿Por qué no aumento la regla? Porque la regla solo es ¿para quién es la regla? She, he, and it. Ah, ya. Cuando yo utilizo she, he, and it, debo de tener en cuenta las reglas. Pero cuando yo utilizo I, you, we y they, no utilizo reglas. ¿Por qué? No, teacher, porque las reglas son solo para las terceras personas. Aquí yo no tengo que aplicar reglas. Por lo tanto, solo aquí dice I wash. Yo lavo los platos, me voy a poner platos, ¿ok? Eso es todo, chicos, con respecto a cada una de las reglas. Entonces, recordemos brevemente. Para los verbos o para las terceras personas solo vamos a aumentar S en el resto de los verbos. Para los verbos que terminan en doble S, en SH, en CH, en X, incluso en O, nos falta aquí todavía, acá nos dice IO, aumentamos ES, no se olvide, ES. Tercera regla, para los verbos que terminan en Y, como lo es en el caso del verbo study. Cambiamos la Y por una I y aumentamos ES al final. Study, studies. Cry, cries. Fly, flies. Copy, copies. Study, estudiar. Cry, llorar. Fly, volar. Copy, copiar. Ah, esta es nuestra tercera regla. Cuarta regla. Para los verbos que terminan en Y. Pero antes está una vocal, nos dice. Pero no es la misma regla. No, ¿por qué? Porque aquí termina en Y, pero antes está una consonante. ¿Ok? Antes está una consonante. Cuando los verbos terminan en Y, pero antes está ¿qué? Una vocal. ¿Ya? Entonces no se olvide, antes está una vocal. Aquí tenemos ¿qué? Una consonante y aquí tenemos una vocal. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Ah, no, ahí solo vamos a aumentar S. Casi es la misma regla de la primera. ¿Ok?
Entonces, no se olviden, chicos, que estas son son las reglas de las terceras personas del presente simple. Para decir que yo trabajo, yo bailo, yo leo, yo hablo, yo beso, yo lavo, yo miro, yo arreglo, yo estudio, yo lloro, yo vuelo, yo copio, yo juego, yo digo, yo disfruto, yo obedezco. ¿Ok? Entonces, no se me olviden, chicas, cuáles han sido las reglas de las terceras personas del presente simple. Igualmente ya vamos a irlas viendo un poquito más detenidos. ¿Ok? No se olviden, una vez más, déjenme borrar esto que no borré. Ya, ok. Entonces, continuamos. Igualmente, como les había mencionado, aquí tenemos algunos ejemplos. Lo que acabé de mencionar. Para I, you, we y they no aumentamos reglas, como lo tenemos aquí. Para he, she and it, sí aumento reglas, ¿verdad? No se me olvide. Aumentamos reglas de acuerdo a las que ya vimos. Entonces, ¿qué me dice? Yo quiero decir, yo cocino con mi mamá. I cook with my mom. Tú juegas fútbol. You play football. She eats snacks. Bueno, aquí me había olvidado la E. Me acuerdo que les daba un ejemplo. Entonces, she eats snacks. Ella come dulces. Él canta en inglés. He sings in English. Esto o eso, recuerde que este lo utilizamos para animales o cosas. Esto o eso trabaja fuerte, una máquina, ¿verdad? We buy flowers. Nosotros compramos flores. They, ellos corren todos los días. Entonces, como usted puede observar, solo para las terceras personas aumentamos la S o dependiendo de cada una de las reglas, como termine el verbo. ¿Ok? Igualmente vamos a ver algunos otros ejemplos. ¿Se acuerdan cuando practicábamos? They play in the park. Aquí no aumentamos regla porque estoy trabajando con they, ellos. She cooks delicious. Ella cocina delicioso. Ah, sí, tengo que aumentar regla, ¿verdad? Porque es ella. He eats salad. Él come ensalada. Igualmente aumento regla porque estoy trabajando con he. He walks in the street. Él camina en la calle. Aumento regla. ¿Por qué? Porque utilizo he. We do the homework. Nosotros hacemos los deberes. No utilizo regla. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con we y las reglas solo son para he, she, and it. ¿Ok? Una vez que nosotros habíamos visto sobre el uso del presente simple, también habíamos visto el uso del there is y there are. ¿Qué significaba el there is y there are? Hay. Ah, cuando yo quiero decir, hay una manzana, hay 5 manzanas, hay un niño, hay 5 niños, hay una casa, hay 20 casas, hay un libro, hay muchos libros. Aquí es donde yo voy a utilizar en el inglés el there is y there are. Pero ¿cuál es la diferencia si los dos significan lo mismo? El there is es para la parte singular, una sola cosa, para decir hay una sola cosa. Y el there are, para decir hay varias cosas, como por ejemplo, there is an apple, hay una manzana. There are 4 apples, hay 4 manzanas. Okay, entonces recuerde, el there is singular, cuando usted quiera decir hay un solo objeto. Y there are cuando hay muchos objetos. There are cars, hay carros. Ah, pero si yo quiero decir cuántos, there are 5 cars. Ok, vamos a hacer igual un ejemplo. Pay attention, please, aunque después tenemos algunos ejercicios para realizar. Pay attention.
si yo quiero decir hay un niño. Ah, ¿cómo sería? ¿Qué utilizo? ¿There is o there are? Hay. ¿El there is o there are? Chicos. There is, muy bien. There is a boy. Hay un niño. Excelente. Pero si yo quiero decir hay 5 niños. Hay 5 niños. ¿Qué utilizo? There is o there are? There are. There are. ¿Cómo quedaría? There are 5. 5 boys. ¿Verdad? Hay 5 niños. Ah, ya. Entonces, singular, there is, y plural, there are. Muy bien, chicos, veo que sí hemos estado atentos a estas clases. Ya, una vez que ya hemos visto con respecto al uso, sobre el uso del there is y there are, también habíamos visto cómo utilizamos a este mismo, pero en su forma negativa. ¿Ya? En su forma negativa, ¿qué nos decía? No hay. Ah, para expresar no hay. Igualmente hacemos uso del there is not y there are not. Aquí aplicamos la regla, nada más. Entonces, igualmente para una sola cosa, para decir no hay una sola cosa y no hay varias cosas. Por ejemplo, there is not an apple. No hay una manzana. Se acabó, ¿verdad? Se fue. There is not an apple. There are not 4 apples. ¿Ya? No hay 4 manzanas. Ah, no, solo hay 2. No hay. Igualmente, vamos a hacer un ejemplo. Si yo digo, por ejemplo, no hay 6 niños, no hay 6 o 6 alumnos, 6 estudiantes en la clase. No sé qué pasó, pero no llegaron. Entonces, yo quiero decir, no hay 6 alumnos en la clase. ¿Cómo me quedaría este no hay? ¿Qué utilizo? ¿El there is o there are? A ver, ¿quién me ayuda, chicos? There is o there are? There is. No hay 6 alumnos en la clase. ¿Singular o plural? Chicos. Singular. No, ¿será que el singular es una sola cosa o varias? No se me olvide, aquí tenemos, miren. Listen, ahí usted se equivocó, ahí puso ahí donde dice listen es la. Ahí donde es are es la. Ah, ya, aquí. Ya, muy bien, gracias, Jesús. No hay 6 alumnos en la clase. 6 alumnos, ¿es singular o plural? Plural. Plural, muy bien. Y para plurales o bastantes cosas, de aquí nos dice, se usa para indicar que no hay varias cosas, objetos, personas o animales, ¿verdad? ¿Cuál utilizo? ¿El there is o el there are? ¿Cuál será? Aquí dice, se usa para indicar que no hay varias cosas. Pero ¿cuál me está diciendo aquí la flechita? ¿El there is o el there are? Chicos. There is. No, aquí está there is. Y there is me dice se usa para indicar que no hay una sola cosa. Y el there are para varias cosas. Y aquí me dice 6. Son bastantes, varios. Por lo tanto, there are. There are bastantes.
There are not. No hay 6. Students. No hay 6 estudiantes en la clase, in the class. ¿Ya? Entonces no se me olviden, chicos. Muchas cosas, there are. Una sola cosa, there is. Okay, ahora sí vamos a hacer un ejemplo con there is. No hay un perro en mi casa. No hay un perro en mi casa. ¿Qué utilizo? There is not o there are not. There is not. There is not. Muy bien, porque me dice uno. Y esto es para singular. There is not. There is not dog. No hay un perro in my house. Muy bien. Excelente. ¿Sí ven? Ahí ya podemos identificar. There are not varias cosas. There isn't una sola cosa. ¿Ok? Entonces no se me olviden, chicos, en esa parte. ¿Ok? Continuamos. Una vez que habíamos visto sobre el uso del presente simple, el uso del there is, there are, que significa hay, el uso del there is not y el there are not, que significa no hay, también habíamos visto ¿qué? ¿Qué habíamos visto luego? ¿Alguien recuerda cuál fue nuestra última clase? ¿Cuál fue nuestra última clase? ¿Qué estuvimos viendo? ¿Alguien recuerda? Sobre lo del singular y plural, Liz. Sobre el singular y el plural. Muy bien. Algo parecido al there is y there are, ¿ok? Singular y plural. Avanzamos a ver las primeras reglas, las primeras 4 reglas. Cuando nosotros hablamos de singular y plural, ¿a qué nos referimos? Igualmente, singular, uno solo. Plural, muchos. Pero ¿para qué me sirve esto? Para yo expresar a carro, carros, manzana, manzanas, casa, casas, niño, niños, flor, flores, televisor, televisores. ¿Ya? Entonces eso es singular y plural en el español. Pero en el inglés, ¿qué nos había dicho en el inglés? En el inglés nosotros debemos de tener en cuenta algunas reglitas para aumentar esto del singular y plural. ¿Y cuáles eran esas reglas? ¿Recuerdan ustedes? Nuestra primera regla, ¿qué nos decía? El inglés solo lleno de reglas, ¿ok? Pero nos debemos de aprender. Algo parecido a las primeras reglas del presente simple, pero ahí era con verbos. Aquí, en cambio, son sustantivos o palabras. ¿Qué nos dice nuestra primera regla? Para formar el plural de los sustantivos, vamos a aumentar una S. Para aumentar el plural. Es decir, que si yo digo carro, carros. Ya, muy bien. Listen, me espera un ratito, Listen. Ya, siga Jesús, ¿qué pasó? Ya. ¿Pasaría Jesús? Que no se ve muy bien. Jesús, ¿se demora? Listen, disculpe, es que era mi hermano el mayor que me estaba llamando, Listen. Ya. Ok, Jesús, no hay problema. Continuemos. Dice, para formar el plural de los sustantivos. ¿Qué son sustantivos? Nombres de personas, animales o cosas. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice ahí? Por ejemplo, si yo quiero decir, el singular ya sabemos que es carro, pelota, niño, casa, televisor. Pero si yo quiero formar el plural, nuestra primera regla nos dice que the car, cars, the apple, apples, the house, houses. Singular, plural. Aumentamos la S para los plurales. Nuestra siguiente regla, ¿qué nos dice?
La siguiente regla nos dice con respecto a, pay attention. ¿Ya? Nuestra segunda regla. Para los sustantivos terminados en, lo que les decía, tiene cierta similitud a las primeras reglas. Los sustantivos terminados en CH, SH, en S, en X y Z, ¿qué pasa? Aumentamos la ES al final. Igualmente, para decir que aquí sí cambia el significado, no es como en las primeras reglas del presente simple, ahí no cambia el significado, ¿verdad? Simplemente son las reglas. Aquí sí, de bus, buses, de caja, cajas, de prueba, pruebas, de reloj, relojes, de deseo, deseos, bus, buses, box, boxes, quiz, quizzes, watch, watches, de wish, wishes. ¿Ok? Segunda regla. Tercera regla que nos dice, para los sustantivos terminados en Y, pero antes hay una consonante. Igualito, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Antes tenemos una consonante, como por ejemplo en el caso de city y baby. Ciudad, bebé. Pero si yo quiero decir ciudades, y si yo quiero decir bebés, cambiamos la Y por una I y aumentamos ES al final. Cambiamos la Y por una I y aumentamos ES. Bebé, bebés. Perdón, ciudad, ciudades, bebé, bebés. ¿Ok? Entonces recuerden nuestra tercera regla cuando los sustantivos terminan en Y, pero antes está una consonante. Nuestra cuarta regla, ¿qué decía nuestra cuarta regla, verdad? Para formar igualmente el plural de los sustantivos terminados en Y. Pero antes hay una vocal, solo aumentamos la S. Solo aumentamos la S igualmente. Termina en Y, pero antes está una vocal, solo vamos a aumentar la S. De toy, toys, de monkey, monkeys. ¿Ok? Entonces eran nuestras únicas reglas con respecto al uso del singular y plural, chicos. Para ello sí debemos de aprendernos las reglas, cada una de ellas, para poder distinguir tanto en el singular y plural. ¿Ok? Eso ha sido todo, chicos, con respecto al refuerzo y en sí el recuerdo de las actividades que hemos visto en nuestro cuarto bloque. En sí han sido 3 temas, lo más extenso que son las reglas, ¿verdad? Que tenemos 3, 4 reglas en el presente simple y 4 reglas hasta el momento que hemos visto del singular. Eso que del singular hay un montón más de reglas, pero ya no las alcanzamos a ver, ya las veremos el próximo año lectivo, ¿ya? ¿Alguna pregunta, chicos, hasta aquí con respecto a estos temas? Algo que todavía por ahí se nos escape, que no entendamos. Ahora es cuando debemos de preguntar. Questions, guys? Algo que no entendamos, Jesús, Paola, Jennifer. ¿No? ¿Nadie? Bueno, esperemos entonces que ustedes